¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor, se ve. Ya, continuamos el avance del temario chico y vamos a comenzar con exostosis vestibular. Vamos a decir que las exostosis vestibulares son crecimientos de hueso, crecimientos anormales de huesos, generalmente asociados o en relación a procesos funcionales anómalos. Por eso la literatura lo ha clasificado como un espesamiento funcional. Eso quiere decir que el hueso ha aumentado de volumen para compensar, si se quiere de alguna forma, una, el anormal, la anormal carga funcional que recibe este. ¿Ya? Entonces, estos espesamientos funcionales que se pueden ver, miren, como pequeñitos, unas pequeñas pelotitas, o en el segmento anterior pueden ser de dimensiones más considerables, que la literatura los describe como asta de buey. La única razón para eliminar estos espesamientos van a ser razones estéticas, porque el paciente sonríe y no le gusta el aspecto que toma o que tiene por estos aumentos de volúmenes. Puede ser que estos espesamientos funcionales generen un acúmulo de alimentos, ¿ya? Que va a incomodar al paciente, o en otro caso, porque el paciente tiene estos espesamientos y no tiene dientes y hay que hacerle una prótesis. En ese caso, eh, hay que eliminar estos espesamientos para poder confeccionar una prótesis total. Estos espesamientos, como les decía hace un segundito, se pueden ver en el segmento anterior, ¿ya? Tanto maxilar superior como mandibular, y se pueden ver también en el segmento, o, perdón, en la porción lateral, tanto de la mandíbula, fíjense acá, como del maxilar superior. Aquí tenemos. Son espesamientos funcionales. Y miren las zonas retentivas que van a generar estos espesamientos funcionales, ¿ya? Entonces, el momento de confeccionar una prótesis es terriblemente incómodo. O cuando uno se alimenta, los restos alimenticios pasan por acá y se traban en este punto. Y aquí también es muy incómodo. Entonces, es menester eliminarlo quirúrgicamente. La técnica para este procedimiento es una técnica muy simple, una técnica que básicamente el procedimiento es muy similar al que ustedes realizan cuando hacen una técnica de exodosia quirúrgica, que consiste básicamente en hacer, vamos a dar el ejemplo de estos espesamientos o estas exostosis vestibulares, vamos a dar el ejemplo y vamos a decir que vamos a hacer anestesia infiltrativa, porque está a nivel del canino y de los premolares, y vamos a hacer una incisión ya de tipo angular. Eso quiere decir que vamos a hacer una descarga vertical acá y vamos a festonear para poder levantar un colgajo angular o en bandera que se viene a llamar. Fíjense, he tratado de poner una foto similar a la, del esquema, donde te muestra los espesamientos y el tipo de incisión. Aquí están los espesamientos, se hace una descarga vertical, una pieza por delante, se festonea y se levanta el colgajo. La forma de levantar el colgajo tiene que ser mucoperióstica, o sea, de espesor total, que permita exponer el tejido óseo en su integridad para que una vez expuesto el tejido óseo y el colgajo levantado hasta una posición muy por encima del espesamiento, esto quiere decir que debemos despegar el colgajo hasta superar el espesamiento, debemos agarrar una fresa redonda, un instrumento rotatorio en este caso, o una gubia para hueso y empezar a desgastar o cortar estos aumentos de volumen. ¿Ya? Lo único que tenemos que lograr al eliminar el espesamiento funcional es que quede una superficie lisa, una superficie plana. Una vez logrado eso,
se lima la superficie con una lima para hueso, se lava, se comprime, se repone a su posición y se sutura con puntos sueltos. Es un procedimiento terriblemente sencillo, muy común en la práctica odontológica. No voy a decir que la casuística de esta patología es elevada, pero sí nos permite de vez en cuando tener este tipo de pacientes. ¿Ya? Se hacen puntos sueltos y se sutura. Mire, este es el ejemplo donde se levanta el colgajo, se cortan los mamelones de tejido, la exostosis ósea, se lima y se sutura. 7 días después se retiran los puntos y el indicativo para este paciente es como tratamiento local, vamos a hacer compresas frías, y como tratamiento sistémico, antibióticos, analgésicos eh, que permitan combatir el edema postoperatorio y evitar la posibilidad de una infección a ese nivel postquirúrgico. ¿Ya? Perdón. Y por último tenemos el torus mandibular. ¿Ya? El torus mandibular es lo mismo que la de hace rato, que les he mostrado una exostosis vestibular. Esta podemos decir que es una exostosis que se presenta en la cara interna de la mandíbula. ¿Ya? Básicamente es lo mismo, es un espesamiento funcional asociado a una respuesta funcional del periósteo que genera un crecimiento óseo que generalmente eh, está constituido por más hueso compacto que hueso esponjoso. ¿Ya? Entonces, de la misma forma que el torus palatino, el torus mandibular hay que eliminarlo en ciertas circunstancias, ¿no? Cuando este torus ocasiona el acúmulo de alimentos aquí abajo, ¿ya? Cuando dificulta en la adicción, cuando interfiere con la elaboración de una prótesis. ¿Está bien? Y cuando el paciente, por sus características, cuando el paciente es un paciente muy aprensivo, muy temeroso y cree que esta exostosis pueda tener o degenerar en una lesión maligna, bueno, en ese caso se le puede tratar, pero obviamente es menester del odontólogo, del profesional, explicarle al paciente que esta lesión no es una lesión cancerígena y no es una lesión que puede evolucionar hacia una lesión maligna y que estas lesiones crecen hasta la tercera década de vida, eso quiere decir hasta los 30 años. A partir de los 30 años deja de crecer. No desaparece nunca, no involuciona, pero sí deja de crecer. En el supuesto caso de que tendríamos que hacer el procedimiento, la técnica de anestesia para un procedimiento de este tipo es dentario inferior, infiltrativa a nivel de los premolares y complementos linguales sobre la mucosa donde vamos a trabajar. Bilateral, porque generalmente el torus mandibular se desarrolla de forma bilateral entre caninos y premolares, más o menos. No llega a unirse en la parte media. Entonces, se hace esa técnica de anestesia y se procede a hacer la incisión. En el torus mandibular se puede hacer 2 tipos de incisiones, ¿ya? En el caso de esta fotografía que ustedes están viendo, si el paciente tiene dientes, lo que se hace es una incisión que contornee el margen gingival de estas piezas. ¿Se entiende, no ve? Una incisión que vaya, contornee y vaya tocando las papilas, y después de que hemos contorneado todas las papilas, es la misma técnica o la misma incisión que se utiliza para un canino retenido. Es una incisión suncular porque se hace dentro del surco gingival y se desprende un colgajo que se conoce como un colgajo avulsivo. Aquí les voy a poder mostrar. ¿Ya?
Ahora, en el caso de que no habría dientes, lo que se hace es una incisión lineal sobre la cresta del rebote. Si hay dientes, suncular contorneando el margen gingival. Si no hay dientes, la incisión es supracrestal lineal y de todas formas, en ambos casos, el colgajo que se levanta es un colgajo a bolsillo. El colgajo a bolsillo debe ser de espesor total, mucoperióstico, y se debe desprender hasta superar en su totalidad el torus mandibular. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí, no ve? Doctor, una consulta. ¿Es igual festoneado como del sector anterior o cómo es esa parte de la incisión que nos indica? Disculpa. El torus siempre se va a desarrollar de caninos a premolares, puede llegar a molar incluso, ¿ya? Y tu incisión siempre va, si es que hay dientes, va a ser festoneado o contorneando el margen gingival, ¿ya? Y levantar un colgajo a bolsillo. Y si no habría dientes, sería una incisión lineal sobre la cresta alveolar y también levantamos un colgajo a bolsillo. ¿Está bien la aclaración? Sí, doctor, gracias. Ya. Entonces debemos levantar el colgajo hasta exponer completamente, como se ve en la diapositiva, el torus o la exostosis ósea. Mire, aquí está el torus y la mucosa está por debajo. Una vez que hemos expuesto, debemos colocar fíjense aquí abajo, no sé si ven mi cursor, este es un separador de Minnesota que está separando, en otras palabras, protegiendo la encía lingual que hemos desprendido. Y con una fresa redonda empezamos a desgastar poquito a poco ese torus mandibular, hasta conseguir una superficie relativamente lisa, relativamente plana. ¿Está bien? Jóvenes, ¿está bien hasta ahí? Doctor, un favorcito, no sé si puede ponerle un poquitito más grande las diapositivas para ver las imágenes. Voy a intentar. ¿Ahora se ve mejor? Ahora sí, muchas gracias, doctor. No tienes por qué. Entonces, si ustedes pueden ver, recapitulando, todo este engrosamiento es el torus mandibular. Entonces, debemos de descubrir todo el torus, empujar la mucosa por debajo, protegerla con un separador o con una espátula, de tal forma que cuando estemos fresando, la fresa no destroce nuestro colgajo. ¿Ya? Debemos hacer mucho hincapié en conservar nuestro colgajo. ¿Se entiende, no ve? Bueno, entonces, una vez que se desgasta progresivamente, no es un procedimiento rápido, es un procedimiento relativamente lento, que es progresivo, se va haciendo con mucho cuidado, hasta tener una superficie plana y lisa. De rato en rato se puede lavar, aspirar la zona, reponer el colgajo a su posición y pasar el dedo para ver cuánto hemos logrado eliminar o si hemos eliminado la totalidad. Si hemos eliminado la totalidad, pues bueno, la cirugía ha terminado. Pero si no, otra vez separamos el colgajo, lo ponemos en una posición baja y continuamos desgastando el tejido óseo que se observa en la mandíbula. Una vez hecho eso, ¿ya? Se aspira, se lava cuidadosamente el piso de la boca, teniendo mucho cuidado de que no queden restos de hueso en el piso, porque estos, si los dejamos ahí, pueden descomponerse y generar una infección. Ya, porque como pierden su vitalidad, se van a empezar a necrosar y hay que tener cuidado. Se lava cuidadosamente, se aspira,
se revisa que no haya puntos sangrantes, eso es importante. Si existe alguna zona de donde está sangrando significativamente, si es hueso, debemos comprimirlo, ¿ya? Y si es de tejido blando, debemos suturar o cauterizar. Suturar es ponerle un punto de sutura donde está sangrando, y cauterizar se puede hacer con un instrumento caliente que se lo caliente a un mechero y se quema la superficie. De esa forma vamos a lograr que no haya ningún tipo de sangrado. Nuevamente lavamos, aspiramos, reponemos el colgajo y comprimimos la mucosa de tal forma que todo el líquido, sangre, suero fisiológico que esté en este interior salga y quede limpiecito. Y ponemos puntos de sutura, generalmente son puntos sueltos con hilo de seda 3 o 4 ceros, que se va a retirar a aproximadamente 7 días después del acto quirúrgico. 7 días después se retiran los puntos y el tratamiento ha terminado. El tratamiento postoperatorio requiere compresas frías, pero en este caso no son por fuera, sino que se le aconseja al paciente ponerse un hielito en el piso de la boca y dejarlo que se vaya disolviendo ahí abajo para que genere una frío y isquemia en la zona, y de esa forma no haya mucho sangrado posterior al acto quirúrgico y no haya mucho edema. Por otro lado, se agarra un rollo de algodón, se pone en el interior del piso de la boca y se le aconseja al paciente presionar su lengua contra ese rollo de algodón para evitar la acumulación de sangre y de paso facilitar que el colgajo que se lo ha repuesto a su posición original se adhiera firmemente al hueso progresivamente. El tratamiento postoperatorio sistémico va a ser antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, que son de rutina, y se va a aconsejar al paciente que en su casa mantenga controlado su piso de boca, pues revise constantemente para ver que no se esté formando un hematoma, como puede suceder en el torus palatino, porque eso trae complicaciones más difíciles. Si eso está sucediendo, inmediatamente el paciente tiene que volver a la consulta. Nosotros debemos cortar un puntito, lavar, aspirar ese hematoma, poner un Penrose, un drenaje para que la sangre pueda salir y no se forme un hematoma, y dejar que cicatrice. 24 o 48 horas después se retira el Penrose o el drenaje y no hay mayor inconveniente para el paciente. ¿Ya? Chicos, hasta aquí. Perdón, un segundito. Hasta ahí es la presentación y hasta aquí es el temario para el primer parcial. Esténse preparando, por favor. Ya. Entonces les decía, hasta aquí es el primer parcial.